exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva. Y como ustedes bien saben, nos pueden seguir mediante la señal de radio, la señal de televisión y todas las redes sociales. Estamos con Juan José Santibáñez, ministro del Interior. Yo sé que todos ustedes están muy ansiosos de saber sobre la inseguridad ciudadana, las cifras. Hay miedo en la población. El ministro sabe que vamos a hablar de eso porque la población quiere estar en paz y qué estrategias que resulten pues efectivas se van a tomar, cuáles se van a cambiar, reestructurar para estar en paz en nuestro país. Bienvenido, ministro, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Karina, por la invitación. Muchas gracias, pero vamos a hablar de la coyuntura primero porque el día de hoy se ha hecho la reconstrucción de este camino hacia Asia. También el día de ayer la presidenta de la República ha estado acompañado de todos sus ministros, incluso con usted, para un mensaje a la nación. Mi primera pregunta es, y yo creo que muchos se estarán haciendo el mismo cuestionamiento, ¿por qué cree usted, no? Nos explique, por favor, que la presidenta de la República espera que las cosas casi sean inmanejables. Una bola de nieve que se hace cada vez más grande y no opta por dar las explicaciones en un primer momento. ¿Por qué no sale y explica? Porque, digamos, si uno tiene la verdad de su lado, explica. Ella no. ¿Qué le ha dicho? A ver, muchísimas gracias, Karina, por la invitación. Efectivamente, el día de ayer la señora Presidenta de la República emitió un mensaje a la Nación sobre dos temas que en realidad se han convertido en temas de agenda, y no necesariamente porque ella los haya puesto en temas de agenda, sino porque terceras personas interesadas en generar algún tipo de conflicto lo hicieron. Ella ha explicado en su mensaje a la Nación el día de ayer sobre el caso Cofre y sobre el caso de la intervención quirúrgica, que en principio lo hizo por dos razones. La primera, por mantener en privacidad determinados hechos que ella consideraba absolutamente personales, y en segundo lugar, porque ambos procedimientos hoy por hoy se encuentran sujetos a una investigación fiscal. Incluso con respecto al caso del Cofre, el día de hoy cumplimos el día 80 del inicio, en este caso de la asunción de la investigación, y sin embargo se ha efectuado lo que se ha llamado una reconstrucción de hechos, pero que en realidad jurídicamente hay bastantes cuestionamientos, sobre un solo dicho, que es el dicho en este caso del señor Montalvo, sin haberla citado a ella para formular unos descargos y no tener tampoco otras versiones con respecto a esta situación. En realidad, quienes somos abogados sabemos que una reconstrucción de los hechos, y como lo establece el Código Procesal, se hacen sobre las declaraciones, sobre las versiones de varias personas cuando fuera necesario establecer o dilucidar cuáles son los aspectos de una verdad. Pero usted me acaba de decir que ella se ha hecho una sola. Pero usted me acaba de decir que ella está como restringida para dar declaraciones porque está bajo el paraguas de una investigación. Ella ni siquiera ha sido citada, todavía no está investigada. Entonces, ¿qué la restringe en ser transparente? Un funcionario público y un presidente de la República no se basa en la transparencia con su pueblo, no se basa en ida y vuelta, las preguntas de la prensa, porque la prensa finalmente son las preguntas que el chofer de taxi, el chofer de micro, el que está trabajando, el ciudadano de a pie le quiere hacer, porque no todos llegan hasta la presidenta de la República. No se basa en eso, en que es transparente y responde. Ella no tiene en este momento ninguna investigación. No, a ver, ahí nosotros estamos, creo, en un error, porque sí hay una investigación. La investigación es una investigación preliminar. Lo que no hay es una acusación directa, porque lógicamente para haber una acusación directa tendría que haber una imputación concreta. Pero sí hay una investigación, que es una investigación preliminar, razón por la cual se están llevando a cabo todos estos actos procesales. Entonces, lo que ella está reclamando, no, lo que pasa es que fíjate, si a una persona, o mejor dicho, se aperturan una investigación preliminar sobre un hecho
en donde tú te encuentras o yo me encuentro absolutamente involucrado y están ya públicamente haciendo imputaciones con respecto, en este caso, a la utilización de un vehículo, hasta dónde llegó, con quién fue, dónde fue, en qué momento fue, dónde se estacionó, lógicamente estamos frente, particularmente lo considero, a una imputación directa hecha por parte del Ministerio Público. Entonces lo que la señora presidenta, como cualquier otro ciudadano, estaba solicitando justamente es que se le cite de una vez a declarar. Lo ha dicho el día de ayer y ha conminado incluso a la señora fiscal de la Nación a que lo haga, porque lo que hacen es generar este tipo de actuaciones como la que se ha practicado el día de hoy, y dicho sea de paso, ha servido para acreditar y demostrar que en Mykonos jamás estuvo la señora presidenta, y variar las declaraciones de la persona que ha declarado, pero ella está solicitando justamente ser eso, ser partícipe de ello para poder ejercer su derecho de defensa y poder contar la verdad. Yo lo he visto varias veces a usted, que ha estado involucrado también en señalamientos por los audios, defendiéndose, diciendo la verdad, me imagino, porque está segurísimo que tiene la verdad de su parte. Yo, por ejemplo, siempre lo he hecho, aunque, y gracias por la pregunta, aunque algunos medios de comunicación, por ejemplo, siempre tildaban y decían era su voz, a diferencia de otros casos, como la fiscal Marita Barreto, por ejemplo, que salió a decir, no es mi voz, y todo el mundo dijo, no, debido proceso para la fiscal, pero al ministro lo crucificaron, o sea, a mí me crucificaron desde un principio, y yo ya estoy demostrando, entre usted y la presidenta de la República, porque entre dos funcionarios de la misma gestión, usted su ministro, ella lo escogió, ¿por qué usted sí se ufana de ser transparente y ella por qué se queda muda? No, lo que pasa es que yo creo que no es que se haya quedado muda con respecto a ese tema, sino lo que ella ha estado esperando es, en principio, las notificaciones por parte del Poder Judicial de la Fiscalía o del Ministerio Público, al que ha recurrido siempre, y ojo, y siempre que ha recurrido a declarar, nunca ha ejercido el derecho, por ejemplo, a guardar silencio, siempre ha declarado. Entonces, yo entiendo la posición de la señora Presidenta Constitucional de la República en requerir que el Ministerio Público la cite para poder declarar dentro de los fueros establecidos. Cada quien establece, Karina, al momento que asume sus posiciones, cómo es que propone también su defensa y cómo es que propone o da las explicaciones del caso. En esta oportunidad, como lo sostengo y lo que hemos conversado, estamos hablando de dos cuestiones que son, una de ellas absolutamente tema referido a una cuestión de privacidad y que fue develado por un exfuncionario público en una citación en el Congreso de manera desleal. Y digo desleal. ¿Por qué habla ahora la Presidenta de la República? Era lógico, a la Presidenta se le nota que se ha operado la nariz. Todo el mundo sabía, porque solamente basta verla de perfil. Pero hay una cuestión, Karina, a ver, y yo creo que hay que saber diferenciar. Una cosa, como tú sabes, puede ser una operación estética y otra cosa puede ser una operación quirúrgica, funcional, que tenga que ver en este caso con que en este caso tenga que ver con la protección de tu integridad en la salud. Ajá, pero entonces, mira, para empezar, quiero decir, aquí para empezar, sea cualquier tipo de operación, ojo, yo no estoy diciendo que esta sea estética o no, finalmente las pruebas, como ya lo ha dicho la señora Presidenta, y su historia clínica lo van a demostrar y lo van a acreditar. Pero aquí, siendo esto cualquier tipo de intervención, está protegida por una ley, que es la ley de salud. Esa ley de salud implica el guardar reserva y confidencialidad sobre actos propios de la salud de una persona. Sin embargo, va este exfuncionario a sentarse en el Congreso de la República, lo citaron para responder de sus propias violaciones y problemas, violaciones a la ley me refiero, violaciones a la ley y de sus propios problemas, y luego lanza al escenario una situación, como para salvar sus propias imputaciones. Entonces, por eso es que justamente yo llamaba eso como un acto desleal y cobarde, ¿no? De Dina Boluarte, porque la Presidenta de la República efectivamente puede haberse operado de manera funcional porque tenía problemas de respiración. De paso se hizo la operación estética que todos estamos viendo el resultado, le ha quedado muy bonita. Además que Cavani es un cirujano que hace operaciones muy lindas,
ya yo también estoy pensando en hacérmela porque le quedó regio, pero acá la discusión de fondo es, ¿abandonó el cargo o no? Hay una acusación constitucional por infracción constitucional, precisamente esa es la discusión de fondo. Yo creo que el día de ayer en el mensaje a la Nación la señora presidenta ha sido bastante claro. El abandono de cargo implicaría que ella no hubiera estado en sus capacidades para poder resolver las cuestiones de Estado. Durante el tiempo en donde se está atribuyendo o imputando que hubiera estado en una situación, llamarlo de alguna u otra manera, ponte de inconsciencia o de falta de razón, que no ha sido el caso, no habría podido suscribir más de 91 normas. No habría podido dictaminar o no habría podido regular o normar sobre determinadas cuestiones sobre las cuales hay bagaje probatorio suficiente para acreditar que sí ha estado desempeñando su función. En ningún momento se ha desconectado. Y finalmente eso creo que va digamos, a dilucidarse o a poder acreditarse con todo el valor probatorio que se tiene, tanto la historia clínica como las normas, las actuaciones efectuadas, las disposiciones dictadas, en un proceso de investigación que es el que está llevándose a cabo tanto en el Congreso de la República como hoy en el Ministerio Público, que de manera inmediata y, como siempre decimos, sorprendente, apertura una carpeta cuando existen otros casos, como por ejemplo el de un ex fiscal investigado por tema de lavado de activos y que se demoró prácticamente 1 año y medio en abrirle carpeta. O sea, claro, aquí hay cuestiones que también y eso es importante resaltarlo también, porque si estamos hablando de una justicia para todos, de una justicia igual para todos, por hecho de ser presidente. ¿De qué fiscal? De Domingo Pérez. Todo el mundo lo sabe. Domingo Pérez se demoraron un año y medio en aperturar una carpeta y por un dicho, a la señora presidenta le abren carpeta en menos de 24 horas. Entonces, si estamos hablando de una justicia en donde para la justicia todos somos iguales, ahí creo que podemos salvar, para digamos, cerrar el tema de la presidenta de la República, lo que sí a mí me parece en un raciocinio, en un examen crítico, es que cuando te hacen la operación, no es que estés mal toda la semana. Toda la semana de repente no ha ido porque estaba hinchada, pero digamos, estuvo habilitada 5 horas después, 4 horas después, 6 horas después, quizás al día siguiente sí, y comenzó a firmar. Pasemos a otro tema, porque tampoco lo voy a abrumar con cosas que debería ser la presidenta de la República quien responda, porque usted no está para ser su escudero. Cerrón, los más mediáticos de los fugados. Cerrón, ¿qué es de la Bella Cerrón? Está tranquilo, no está en Mykonos, no está en Asia Sur, ¿dónde está? Mira, a ver, yo creo que ayer igualmente la señora presidenta dejó en claro en su mensaje a la Nación que ella en ningún momento habría trasladado ni traslada tampoco a una persona, en este caso a ningún delincuente o persona sujeta a la justicia. Ya el comandante general de la Policía Nacional, que son los que están a cargo de la ubicación y captura de cualquier persona sometida a la justicia, no es el ministro del Interior, son los efectivos policiales, y es el comandante general quien responde frente a ese tema, y ha informado a diversos medios de comunicación que está en una constante, con todos los agentes, en una constante persecución del tema. Muestra ello es que hace menos de 2 meses se llevaron a cabo diversos allanamientos en más de 6 propiedades, vinculadas en este caso a este señor. Penosamente no se logró la captura a pesar de haber tenido una información de inteligencia, pero se continúa en la búsqueda con la intención de ponerlo a disposición de la justicia. Nicanor Boluarte, una papa caliente porque es el hermano de la presidenta de la República. ¿Hay pistas? Mira, la Policía Nacional de Perú, como te vuelvo a reiterar, es la que está justamente a cargo de estas investigaciones. ¿Usted no se entera de nada? ¿No le cuentan? No, la Policía Nacional me rinde información y me rinde cuenta cuando existen previamente operativos importantes de captura y también operativos referidos a determinadas operaciones policiales de singular trascendencia. Entonces, yo confío en el trabajo que hace la Policía Nacional y también en su comando institucional conformado ya hoy por hoy, históricamente por primera vez, va a estar conformada por casi 8 tenientes generales, ¿no? Ha habido cambios en las leyes, en las normas, en el Código Procesal Penal, y usted es abogado. Se ha eliminado la prisión preventiva, y esto, según
lo que me dijo ayer, lo hemos entrevistado aquí en Informamos y Opinamos, el vocero del Ministerio Público, va a evitar y hacer más complicada o ha eliminado la prisión preliminar y va a favorecer la fuga. Entonces, si hay más fugados, los complican a ustedes. A ver, yo creo que si me permites, para explicarlo en 2 minutos y nos puedan entender quienes nos están escuchando. Por supuesto. En el Perú existen 2 tipos de requerimiento de prisión: la detención preliminar y la prisión preventiva. La detención preliminar es aquella que se da simplemente, y esto lo establece la norma, con fundados elementos de convicción y tiene por finalidad desarrollar esencialmente actos de investigación. Estas son las detenciones que todos los oyentes o televidentes pueden ver que se informan por los medios de comunicación. Por ejemplo, detuvieron a Pedro 7 días, detuvieron a Pedro 10 días, como ocurrió en el caso de los funcionarios de la Federación Peruana de Fútbol. Los detienen por 10 días. Esa detención, que se llama detención preliminar, es esencialmente con fines de investigación. La prisión preventiva es aquella que se da con graves y fundados elementos de convicción cuando se imputa la presunta comisión de un delito. Y ahí ya estamos hablando de 8 meses, de 36 meses. Eso es muchísima más compleja. Lo que la norma ha dejado sin efecto es la detención preliminar. Así es, decir, y que ahora quieren revertir, ¿no? Es decir, aquella que es o que era utilizada justamente para poder detener a determinadas personas con fines de investigación. Ahora, yo te digo una cosa. La discusión hoy por hoy en la academia, y cuando me refiero a la academia me refiero con profesores de derecho penal, está dividida. No todos los profesores. ¿Pero qué piensa usted como ministro del Interior? Lo que pasa es que yo creo, y te doy desde mi punto de vista como abogado de litigios penales, lo que pasa es que penosamente en el Perú la detención preliminar muchas veces ha sido utilizada por el Ministerio Público, y lo voy a hacer claro, por el Ministerio Público, ¿para qué? Para lograr colaboraciones eficaces, para lograr delaciones, para lograr determinados actos procesales que no hubieran tenido o no hubieran podido ellos efectuar bajo su argumento en un procedimiento regular. Pero muchas veces la detención preliminar no es necesaria cuando tú tienes argumentos suficientes para poder, en este caso, someter a una persona a una prisión preventiva. Y te pongo un claro ejemplo. Pero ahora, como ministro, los malditos del Callao, los malditos del Cono Norte, los que agarran ustedes y que se pasó la flagrancia, ¿cómo hacen ahora? Ya, yo te digo una cosa. En lugar de que el fiscal pida la detención preliminar, que pida de frente la preventiva. Que pida de frente la prisión preventiva. ¿Por qué el fiscal tendría que irse necesariamente a una detención preliminar si el fiscal puede irse a una prisión preventiva? Y te voy a poner el ejemplo, como te digo. El caso, penosamente, de esta niña de 12 años, a la cual, no sé cómo llamar, este maldito, la tocó y la mató. Correcto. Se le detiene, se va a la policía. Si ya incluso la fiscalía tiene la confesión del sujeto, porque tiene la confesión y tiene los videos, ¿por qué el fiscal ha pedido detención preliminar? ¿Por qué no ha pedido de frente la prisión preventiva? Si tiene todos los elementos de convicción. En todos los casos pasa eso, que confiesan. No, pero yo te estoy poniendo un ejemplo. Claro. Yo te estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué el fiscal no se... Entonces, lo que va a tener que suceder ahora, ¿no? Y lo que nosotros estamos justamente haciendo es que la policía va a tener que fortalecer su trabajo para que los graves y fundados elementos de convicción con los que el fiscal tenga que requerir un mandato de prisión preventiva sean tan contundentes que no sea necesario una preliminar. Fíjate, sometieron a detención preliminar a 6 u 8 funcionarios de la Federación Peruana de Fútbol. Lozano y todos los demás. Terminó el plazo de detención preliminar y no solamente salieron, sino que la fiscalía les acaba de retirar los cargos.
Y esos 10 días que estuvieron detenidos tras las rejas, ¿quién se los devuelve? Ese es el mal uso de la prisión, del pedido de detención preliminar. Ajá, y que ahora creo que la Fiscalía o el Ministerio Público, a pesar de haber sido, y yo quiero decirlo claramente, a pesar de haber sido uno de los promotores de las fallidas prisiones preventivas y solamente para crear estas situaciones, hoy, digamos, reacciona frente a esta situación. Entonces, yo creo que hay que abordar el caso, y no quiero poner tampoco sobre la mesa una cuestión, digamos, inobjetable. Yo creo que sí es importante abordar el caso con mayor profundidad, ¿no? También entiendo que existen casos en donde, por ejemplo, bien fundamentada sería necesaria probablemente tenerla para una delación, ¿no? No veo tampoco con malos ojos una revisión de la norma como se está haciendo. Si tú me preguntas si es que yo pudiera hacer una modificación, ¿qué modificación le haría? Probablemente la modificación que yo le haría sea que, está bien, quiere suspender los efectos de la capite A del artículo de la norma. Ok, hazlo, pero solamente para los efectivos policiales y militares en el ejercicio de la función, como era el espíritu de la norma. Cuando en esta parte de la norma, que también ha generado controversia, que es que los policías no van a poder ser detenidos preliminarmente cuando usen el reglamento en función. Cuando usen reglamentariamente su arma en el ejercicio de la función policial. Así es. Exacto. Entonces, esto tiene un acto previo. ¿Y cuál necesariamente va a ser el acto previo? El acto previo va a ser que, por ejemplo, la policía califique el acto como un acto de servicio. Entonces, un acto de servicio, y la norma lo establece claramente, dice, ojo, esto no es para todos los policías, esto es para policías en actividad, y que haciendo uso de sus armas de reglamento, de sus armas de fuego, en actos de combate contra la delincuencia, hieran o maten a una persona como consecuencia de su actuación policial. El representante de la Corte Suprema nos dijo aquí en Exitosa que iba a ser imposible detener a un policía, porque ellos son policías de lunes a domingo, las 24 horas del día, hasta que haya una sentencia. Eso no es cierto. Y eso no es cierto, ¿y por qué lo digo? Porque, como te vuelvo a repetir, el primer acto va a ser determinar que la actuación del policía ha sido dentro del servicio y también ha sido en actuación, en este caso la norma que tenemos, del Manual de Derechos Humanos aplicable a la función policial y el uso de la fuerza. Dentro del servicio, señor ministro, si es que un policía está de franco y ayuda a una familia que está siendo amenazada por un delincuente y mata a este criminal, sí, correcto. ¿qué pasa? Está en servicio. Cuando yo te hablo, cuando yo te digo un oficial o social dentro del servicio, quiero aclarar que hago mención a un efectivo policial que en el ejercicio de sus funciones aplique el manual de uso de la fuerza aplicable a la función policial, que está desde el año 2018 instaurado. ¿Y quién lo determina? Eso lo va a determinar las primeras investigaciones o los primeros momentos de la investigación. Porque los lógicamente, mismos policías, porque en este momento la investigación está en manos de la policía. Es correcto, y la policía tiene toda la capacidad para poder determinar si es que el acto finalmente es un acto o no de función. En este caso, nosotros lo que se quiere y lo que se ha estado buscando es que la Policía Nacional cuente también con protección para poder darle una lucha frontal a la delincuencia. Porque los policías, en realidad, han estado durante muchísimos años con temor a usar sus armas porque terminaban presos. Y te pongo dos casos de ejemplo. El primero, el caso del efectivo policial ahorita en San Borja. Todos hemos podido ver las imágenes en donde el efectivo policial va a buscar a los brutales, con el arma en la mano. Terribles. Yo me he entrevistado con él y le he preguntado, ¿por qué no disparaste? Y él me dijo, ministro, no me quería ir preso. Y otro caso. No es verdad. Y otro caso. ¿Le dijo eso de verdad? Claro, no se quería ir preso. Y otro caso. Hace aproximadamente un poco más, 4 semanas, incluso aquí en Exitosa se reportó el caso de un robo en Plaza Norte,
y en donde los halcones comenzaron a perseguir a 2 delincuentes peruanos. En moto, los delincuentes voltean, le disparan a un halcón y lo hieren en el pecho, pero se salva porque tenía el chaleco antibalas. ¿Recordarás ese caso? Sí. Los otros halcones que lo perseguían no le dispararon a los delincuentes. Tuvieron que esperar que se caigan de la moto para poder intervenirlos y detenerlos. La misma pregunta a los efectivos. ¿Por qué no le dispararon si ya había disparado en el pecho a otro policía? Me dice el ministro, porque estaban de espaldas. Y existe un acuerdo plenario, que es el 005 del año 2019, que dice, y los invito a todos los amigos televidentes y oyentes a leerlo, que de la Corte Suprema, que dice que prácticamente un efectivo de la Policía Nacional no puede dispararle a un delincuente que esté de espaldas. Se iban a la cárcel. Entonces lo que se está haciendo es brindando un manto de protección a las intervenciones policiales para que el efectivo policial pueda sacar su arma de fuego y abatir al delincuente. Porque eso es lo que se quiere, abatir al delincuente. Señor ministro, nos tenemos que ir a una pausa, pero después de la pausa lo que le he prometido a todos los que nos están siguiendo en este momento, hablar de la inseguridad, porque la inseguridad en realidad usted sabe que es el problema que más preocupa en este momento a los empresarios, lo dijeron en el CADE, y a la población, y también tenemos que hablar de los casos más sonados de estos últimos días, que es el caso de Sheila y el caso de esta niñita de 12 años de la comisaría de José Gálvez, que lamentablemente sus familiares hablan de una inacción e indolencia policial. Regresamos rápidamente con el ministro del Interior aquí en Exitosa, no se muevan. Radio Exitosa en Lima. Seguimos hablando con el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Ministro, hablemos ahora de la inseguridad, lo dejamos para un ratito más. Quiero saber de estos dos casos de inacción policial, porque eso afecta mucho a la población, ¿no? Porque se exacerba ese sentimiento que uno va a la comisaría y no te atienden bien. Sheila, primer caso, José Gálvez, segundo caso. ¿Qué es lo que se ha sabido? Primero, en el caso Sheila, ¿qué investigaciones hay? Porque ustedes nos han ofrecido que se va a hacer cambios, pero los resultados de los cambios... A ver, yo quiero comentarles un tema. Cuando ocurre algún tipo de proceso disciplinario, y el proceso disciplinario se activa por acción, omisión o extralimitación de facultades en el ejercicio de la función policial, de acuerdo a la ley 3714, lo que hace la Inspectoría de la o la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior es iniciar procedimiento administrativo para establecer responsabilidades. Este procedimiento administrativo de establecimiento de responsabilidades no es un proceso que sea rápido, porque necesita que se valoren pruebas, testimonios, que se practiquen diligencias, y por lo general pues es un proceso que puede durar entre 6 meses y hasta un poco más. Lo que nosotros hemos hecho es aperturar procesos disciplinarios, se han tomado acciones preliminares que son como medidas, mal llamadas medidas cautelares, pero son acciones preliminares en donde, por ejemplo, se han removido a los comisarios, se ha también suspendido el servicio al personal policial involucrado. Aquí en el penoso caso de Sheila, tenemos 2 tipos de actuaciones policiales que hoy se están confrontando. La primera de ellas es la supuesta participación de 2 efectivos de la comisaría que le habrían avisado a este sujeto que lo estaban buscando por una presunta intervención en el caso de una agresión. Y que son los 2 policías que han sido posteriormente intervenidos por la Fiscalía para conocer el contenido de sus teléfonos. En el caso de ellos, igual el proceso está aperturado y se han aplicado las medidas provisionales. Y el segundo escenario es el escenario de los policías intervinientes, los que intervienen en el hostal y ubican el cuerpo de ese sujeto. Igualmente, también está el proceso, se ha aperturado, están en este momento en la formulación de sus descargos con respecto a los medios probatorios, y lo que tenemos que esperar son los resultados que pueda emitir Asuntos Internos al final con su resolución. Ajá. Para establecer si es que existe algún grado de responsabilidad y cuál es la sanción a imponer. Con estos casos, ¿se han dado cuenta que hay quizá fallas en el protocolo, quizá falta de capacitación, quizá el caso de Darwin Condori les ha hecho
presumir que necesitan hacer una revisión de la salud mental de sus policías y ya empezar ese proceso, cambio en el protocolo, ver que todo Te comento, Karina, nosotros con respecto a este tema, para nosotros y creo que para cualquier institución constituye una advertencia. Nosotros ya desde Saludpol, que es la encargada conjuntamente con la sanidad de la salud policial, estamos estableciendo ya etapas de análisis y protocolos de ratificación para que el personal policial pueda pasar no solamente los exámenes físicos que regularmente tiene que pasar todos los años para los procesos de ascenso, sino también los exámenes de salud mental. A veces el estrés al que está sometido un policía es un estrés, ojo, y con ello no estoy justificando la actuación, simplemente estoy refiriendo que es un estrés laboral que merece un tratamiento por parte de la institución. Y en este caso nosotros ya nos estamos preocupando por ello. Pero por eso tampoco creo yo que sea justo desmerecer el trabajo de tantos oficiales que están sumamente involucrados en el desarrollo de sus capacidades, como es el coronel Reboreo en Trujillo, como es por ejemplo el coronel de Robos, el coronel Juan Carlos, que está aquí también desarrollando una labor muy muy buena, y otros diversos oficiales, capitanes, mayores, personal también de suboficiales que están desarrollando una labor encomiable y que están luchando contra la criminalidad todos los días. Sí, pero hay que separar a los que no son buenos policías. Definitivamente, hay que separar a los que no son buenos policías, hay que separar a los que no son buenos fiscales, a los que no son buenos jueces. En toda institución siempre y penosamente, Karina, vas a tener a gente que o no está involucrada con la mística o es una gente indisciplinada, o gente de repente que posteriormente a su incorporación a la escuela de formación ha sufrido algún tipo de violencia mental, y hay que sacarlos, pero no, digamos, creo yo que tampoco es justo juzgar a una institución que tanto se ha fajado por el Perú, que tanto se ha fajado y se faja todos los días en la lucha contra el crimen, contra la criminalidad organizada, que todos los días sale de su casa sin saber a combatir la delincuencia, por estos casos que en realidad nos apenan a todos, ¿no? Pero las señales de alerta han tenido una mala semana y no se puede tapar el sol con un dedo, y ojalá que no los estén tapando. Usted me estaba comentando de que en estas fechas son los pases al retiro. ¿Ya está firmada la lista? A ver, efectivamente la lista, quiero mencionarte un tema. Los pases a la situación de retiro no son una sanción. Los pases a la situación de retiro por causal de renovación están normados en el artículo 88 y 89 del decreto legislativo 1149 y establece que un oficial y suboficial, quiero aclararlo, que tiene más de 20 años de servicio y determinados años en el grado, puede ser pasado a la situación de retiro por causal de renovación de cuadros. Y esto de acuerdo a determinadas causales que la institución establece. El comando de la Policía Nacional del Perú ya hizo entrega al despacho ministerial, ¿no?, de la propuesta de pases a la situación de retiro, y aquí tenemos que diferenciar dos tipos de propuestas, ¿no? Las propuestas de oficiales generales, que es una propuesta, como lo dice la norma, del comando institucional y de la Junta Evaluadora, que el ministro eleva al despacho presidencial, y esos pases ya fueron elevados. Y el segundo, que es el pase a la situación de retiro ordinaria de oficiales y suboficiales, que son elevados al despacho del ministro del Interior. Pero, y esto quiero aclararlo, la selección y la determinación si un efectivo policial pasa a la situación de retiro no es del ministro, es del comando institucional, a través de la Junta Evaluadora del proceso de renovación de cuadros, conformado por 6 oficiales. Y esto quiero decirlo porque se han tejido muchas hipótesis en donde dicen el ministro va a pasar al retiro a fulanito de tal, el ministro no pasa al retiro a nadie, a nadie. ¿Pasa al retiro? El ministro no tiene la potestad legal de pasar a la situación de retiro a nadie. Quienes tienen la potestad son el comando institucional, a través de su junta evaluadora, y que a través de determinados criterios,
propone el pase a la situación de retiro de oficiales. Lo que te tengo que decir es que, a diferencia de otros años, en cumplimiento de la norma, este año van a haber pases a la situación de retiro, no solamente de oficiales entre grado de mayores hasta generales, sino también de señores suboficiales, brigadieres y superiores. Lo que significa que por primera vez se aplicará la renovación de cuadros conforme lo establece la ley en personal de suboficiales. La presidenta de la República todavía no firma los pases al retiro que le corresponden. No, la función del ministro es dejarlo en el despacho presidencial. La señora presidenta suscribe las resoluciones y todas ellas, hay una fecha límite, tienen que publicarse en el Diario Oficial del Peruano el día lunes. Ajá, este lunes. Este lunes. Harvey Colchado pasa al retiro. Eso es una cuestión, como te vuelvo a repetir, que involucra solamente al comando institucional, y el día lunes, una vez que sean publicadas las resoluciones, vamos a poder conocer las identidades de las personas que están en este momento. Pero está sancionado, ha sido movido de puesto, tiene todas las cartas como para ser un efectivo que cumple todos los requisitos para pasar al retiro, ¿o no? Pero la valoración, te comento, va mucho más allá de esas circunstancias. La norma, la ley, establece que para ser propuesto para el pase a la situación de retiro, tienes que tener 20 años en el grado y cuanto menos 20 años de servicios y 4 años en el grado. Entonces, la gran mayoría de oficiales en la policía cumple con ese presupuesto para ser propuesto a un pase a la situación de retiro. Entonces, mal haría yo en este momento en calificar o no la trascendencia o no de un oficial cuando no es mi potestad, y tampoco soy el que propone o elige qué oficial debe pasar la situación de retiro o no. A mí, lo que como ministro se me eleva la propuesta, y es más, incluso la norma no hace referencia a ninguna potestad de observación por parte del ministro. Simplemente es la elevación de la propuesta porque, como lo establece el artículo 168 en adelante de la Constitución Política del Estado, la Policía Nacional se rige por sus propias leyes y reglamentos, y en este caso la renovación es una potestad exclusiva del Comando Institucional de la Ministro, Policía. ¿por qué hubo, ahora entrando en el tema de inseguridad ciudadana, por qué hubo un desfase, para decirlo, calificarlo, describirlo de alguna manera, entre las cifras del SINADEF que dan cuenta de una subida disparada de los muertos por homicidios y las cifras que usted manejaba ante la población? ¿Eso no debe ser alineado? Lo que pasa es que debería ser alineado, Karina, pero hay que tener en cuenta una cosa. Las cifras del SINADEF, nosotros estamos en revisión, las cifras del SINADEF desde el año pasado, y esto incluso, mira, buscándolo en Google, ustedes lo habían informado, el SINADEF tuvo el año pasado diversos errores en porcentajes de cuantificación de datos, y esos errores generaron que el SINADEF incluso fuera descolgado por unas semanas. En junio de este año, en resumidas cuentas, se empezó la actualización nuevamente del SINADEF porque los datos no contrastaban. Hoy por hoy sacan cifras del SINADEF que no son reales. Nosotros tenemos las cifras que recaudamos de las denuncias policiales y de las consecuencias, por ejemplo, de homicidios y muertes, y sí discrepan con el SINADEF porque son absolutamente distintas. El SINADEF dice 30% de incremento. No, nosotros hemos visto y evaluado y ratificado que es un 7%. Que en realidad nosotros mismos cuestionamos el crecimiento. Estamos dándole una lucha contra la delincuencia. Sabemos que la delincuencia está ahí, existe. Las bandas se están reorganizando. Pero estamos dando la lucha. Fíjate, en este momento en los penales hay más de 4.000 internos de nacionalidad venezolana. Antes de esta gestión habían 1.200 internos. ¿De dónde han salido los otros 2.800? ¿Del aire? No, han salido de las detenciones. De las detenciones que ha practicado la policía y de las intervenciones que la policía ha practicado. Y eso es un dato, por ejemplo, objetivo, que lo puedes pedir al Ministerio de Justicia. ¿Cuántos internos de tal nacionalidad están hoy por hoy en los penales? Y las expulsiones, porque se dijo que se les iba a expulsar. Aquí nosotros tenemos, con respecto a las expulsiones, una problemática internacional. ¿Qué más no quisiera yo de que a los delincuentes, quiero aclararlo porque tampoco quiero que suene racista, que a los delincuentes de otras nacionalidades pudiéramos cogerlos, agarrarlos y botarlos como la basura que son? Lamentablemente, su propio país no recibe, pues, a esas basuras.
Cuando digo basuras hablo de los delincuentes, ojo, quiero aclararlo. No recibe esas basuras. No se lo ha recibido a Chile. Chile mandó un avión repleto de personas que había detenido, no se lo recibieron. Nosotros mandamos un avión y no nos lo recibieron. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir generando, en este caso, la persecución del delito. Bueno, pero ya, sí es consciente que el 7% no es suficiente, ¿no? Porque siguen matando a gente, le siguen robando, el raqueteo y todo nosotros sabemos perfectamente que tenemos cifras que se han reducido. Hay tipos de delitos que han tenido una reducción importante. Hay otros que se han mantenido. La extorsión, por ejemplo, no ha disminuido lo que nosotros hubiéramos querido que disminuya. Pero el robo sí, por ejemplo, ha disminuido en cerca, dependiendo del distrito, entre el 16 y el 30%. Pero Rafael López Aliaga dijo, yo tengo reportes de cómo ha bajado el raqueteo. Correcto. Y cómo ha aumentado más bien el sicariato y la extorsión. Es lo que dice Rafael. Entonces, y nosotros nos hemos reunido, no. Como él bien dice, justamente, y la Municipalidad de Lima, yo agradezco que la municipalidad haya efectuado una donación de casi 4.000 motos. Probablemente si no hubiéramos tenido esa logística, la lucha contra la delincuencia hubiera sido mucho más dura. Pero la presencia policial se ha generado. Los delitos de extorsión nosotros los estamos tratando hoy por hoy con las denuncias que se están generando. Y para esto lo que hemos hecho es mejorar el sistema. ¿Qué me refiero con mejorar el sistema? Hoy por hoy las denuncias por extorsión ya no exponen a la víctima. Ahora le entregamos un código y en base a ese código se formalizan las investigaciones y podemos llegar a las organizaciones criminales. Y podemos nosotros también accionar y actuar. Pero es importante que todo esto parta de una denuncia. Fíjate, el día de hoy se ha capturado en Gamarra al líder de una de las 2 organizaciones criminales, ¿no?, que en Gamarra estaban generando el temor, ¿no? A un presunto delincuente, porque tengo que llamarlo así, presunto delincuente que ya había sido capturado en otras ocasiones. ¿Y por qué estaba en libertad? Un presunto delincuente dedicado a la extorsión en Gamarra, a los empresarios. ¿Por qué estaba en libertad? Porque en la anterior investigación, cuando quienes lo habían denunciado tenían que ir a ratificarse, no fueron. Tienen miedo. Entonces, exacto. Tienen miedo. La gente tiene miedo. Y no somos ajenos a eso. Por eso es que hemos creado un protocolo distinto. Entonces, hoy por hoy lo hemos recapturado. Y ahora lo que estamos justamente esperando conjuntamente con las víctimas es que puedan acercarse con sus códigos y poder identificar que lógicamente luego, Karina, y esto hay que decirlo también, luego ya en un juicio se va a tener que develar la identidad. Pero lo que se pretende lograr justamente es que el fiscal tenga todos los elementos suficientes para poder pedir la prisión preventiva de este sujeto y que por lo menos lo tengamos, o sea, mínimamente 8 o 9 meses en la cárcel mientras la investigación continúa, ¿no? Yo lo invito a que sigamos conversando en otro momento. La inseguridad es amplísima. Totalmente de acuerdo. Y que usted tenga éxito quiere decir que muchos peruanos dejen de morir atacados por la inseguridad. Así que tenga éxito. Cambie los protocolos, cambie la manera de cómo se nos atienda en las comisarías y que le vaya mucho mejor, así nos irá mejor a nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Karina. Si me permite solamente 20 segundos para una pequeña noticia. A todas las personas que puedan sentir que en las comisarías no los atiendan adecuadamente, está instaurado el libro de reclamaciones. Se ha dado la disposición que Inspectoría de la Policía Nacional del Perú todos los meses recoja las copias del libro de reclamaciones para poder advertir si es que las comisarías están brindando la atención debida al ciudadano. Los libros de reclamaciones tienen que estar al costado de las puertas. Y si no están los libros de reclamaciones, ustedes pueden entrar a la página web y se ha habilitado una línea gratuita de inspectoría para denunciar los hechos, ya sea de acción, inacción o de corrupción que pudieran presentarse en las estaciones policiales. Muchas gracias, señor ministro, por estar aquí. Nosotros nos tenemos que ir rápidamente a información en vivo. Estamos en el Congreso de la República con Jesús Ortiz. Jesús, adelante.